Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Muy buenas tardes, amados hermanos, amada familia, ¿cómo estamos el día de hoy? Una vez más, pero con ganas. ¿Cómo estamos? Amén, amén, mis hermanos, qué bueno. Y tenemos que estar así, ¿verdad, mis hermanos? Porque Dios es bueno, ¿sí? Dios es maravilloso, Dios es extraordinario. Entonces tenemos que estar así, mis hermanos, tenemos que estar alegres, contentos. Vamos a seguir con la serie que tenemos. Hoy vamos a hablar del principio número 2 y es la lección número 3. Y el tema de hoy es ministerio según dones. Así que les voy a pedir que nos pongamos de pie. ¿Pueden pararse un ratito? Vamos a hacer una pequeña oración y de ahí entramos al contexto de la palabra. Señor, te damos gracias, Padre Celestial. Señor, te pedimos, Señor, que nos des sabiduría. Señor, vamos a hablar de tu palabra, Padre Celestial. Por favor, Señor, que la tierra, Señor, nuestros corazones, Padre, esté lista para recibir tu palabra, Señor. Y, Señor, que podamos recibirla, Señor, ponerla en práctica, Señor, y Señor, dar fruto al 100%, Padre. Gracias te damos por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Entonces, una vez más vamos a hablar de ministerio según dones. Y me gustaría preguntarles, mis hermanos, vamos a hablar de dones. ¿Quién de aquí sabe qué dones tiene? ¿O qué don tiene? ¿Puedo ver sus manos? Ok. ¿Quién no sabe qué don tiene? ¿Puedo ver sus manos? Ok, sí, mis hermanos, la realidad es esta. Muchos, yo creo que hemos pasado una temporada, yo recuerdo en mi vida de que yo miraba que a todos eran buenos para algo, pero pues yo no sabía para qué era bueno yo, ¿verdad? Entonces creo que es el punto de que nosotros podamos entender los dones de la palabra, los dones que nos hablan la palabra de Dios. Y vamos a ver la primera cita y es primera de Pedro 4:10. Y dice así: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, punto número 1, mis hermanos, es que todos tenemos dones. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Todos tenemos dones. Hay tres tipos, o si los podemos diferenciar, ¿verdad?, de tres maneras. Dones funcionales, mis hermanos, son los que Dios nos da cuando nosotros nacemos. ¿Para qué nos los da? Para que podamos funcionar en este mundo. ¿Sí? O sea, Dios no nos manda desarmados a este mundo, ¿verdad? Si nosotros realmente miramos, los científicos dicen que hay más de 4,000 configuraciones de los dones que pudiéramos nosotros, o las cosas que pudiéramos realizar. Imagínense ustedes. O sea, Dios nos ha mandado mínimo, mis hermanos, con un don. Mínimo. Pero la realidad es que muchos tenemos multitud de dones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces les decía, ese es el primero, ¿verdad? Y dones funcionales, podríamos tal vez pensar en ellos como talentos, ¿verdad? Yo creo que hemos escuchado eso, ¿verdad? Talentos, ¿verdad? Por ejemplo, miramos a Messi, ¿verdad? ¿Será que Messi tiene talento para jugar fútbol? Sí, ¿verdad? Es extraordinario, ¿verdad? Es precioso ver a ese cuate jugando fútbol, ¿sí? Pero yo quisiera jugar fútbol igual a él, ¿verdad? Y me trompiezo con la pelota. Como que no es ese mi talento, ¿verdad? Entonces, recuérdense, Dios nos ha dado talentos, mis hermanos. Tal vez no es el talento que yo quiero. Tú tienes un talento, ¿verdad? Muchas veces miramos a otras personas y decimos, no, hombre, yo quiero hacer lo que él hace. Pero si no es tu talento. Entonces tenemos que entender que
Uno, ¿cómo sabemos cuál es nuestro talento? Uno es algo que te gusta hacer, algo que disfrutas hacer. ¿Sí? Pero lo segundo es que lo haces muy bien o lo haces mejor que la mayoría de personas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, ¿verdad? A mí me gusta cantar y me han dicho que canto como Los Ángeles, ¿verdad? Pero caídos. Entonces, entonces no es ese mi talento, ¿verdad? Me gusta cantar, pero a la gente no le gusta oírme. Entonces no es un talento, ¿sí? Me explico. Entonces, tu talento es aquello que a ti te gusta hacer, que tú disfrutas hacer, pero que lo haces mejor que la mayoría de personas. Yo creo que eso nos ayuda bastante, ¿verdad? El entender que no solamente es que me guste, sino es algo que yo puedo hacer, que se me da fácil, que lo hago fácilmente. Todos tenemos talento, ¿sí? Hay algo que a ti te gusta hacer y que te sale fácil, ¿sí? Entonces, mis hermanos, cuando es eso que te gusta hacer, no importa si, por ejemplo, en tu trabajo te pagan poco, tú disfrutas hacerlo. No importa si no te pagan, tú disfrutas hacerlo. Y en algunas veces hasta tenemos que pagar, ¿verdad? Y tú disfrutas hacerlo. Por ejemplo, seguimos hablando de fútbol, ¿verdad? Y a veces como no tenemos el talento de Messi, ¿verdad? Y que nosotros hasta tenemos que pagar en vez de que nos paguen, ¿va? Para jugar fútbol. Tengo que comprarles pelota y el uniforme para que me dejen jugar, ¿verdad? Entonces, es algo que tú disfrutas hacer. Es algo que tú quieres hacer, ¿sí? Que no importa que sea gratis, pero tú lo quieres hacer. Entonces, muchas veces, mis hermanos, ah, muchas veces podemos tener un trabajo, pero tal vez estás desarrollándote o no es ese tu talento. Entonces, cuando sales de tu trabajo, tú quieres hacer eso que a ti te gusta hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo he visto a las personas que les gusta el ciclismo. Se levantan a las 3 4 de la mañana para ir a tomar la bicicleta, ¿verdad? Y no, hombre, esos cuates están en una constitución física tremenda. No, hombre, yo ni loco. No es ese mi talento, ¿verdad? No, a mí no me gusta hacer eso. Entonces, ¿sí se dan cuenta? Entonces, Dios nos ha dado talentos a todos, mis hermanos. Todos tenemos talentos. Ahora, ese talento, mi hermano, hay que desarrollarlo. Sí. No es suficiente con que tú tengas el talento. Ese talento hay que desarrollarlo. Hay que ver cómo lo mejoramos. Hay que ver cómo lo hacemos crecer. Cuando nosotros desarrollamos nuestro talento, podemos, por ejemplo, lo que decíamos, llegar incluso a que se convierta en una vocación. ¿Sí? Es tu vocación, por ejemplo, una enfermera, ¿verdad? Eh, es su vocación. Le gusta ayudar personas, ¿verdad? Tal vez personas lastimadas, tal vez están sangrando, ¿verdad? Yo miro sangre y ella no, está sanándolos, está cuidándolos. ¿Sí se dan cuenta? Es una vocación que no todos la tenemos, ¿sí? Es que es un talento que ella tiene o esta persona tiene. Entonces, si nos damos cuenta cómo si trabajamos en nuestros talentos se pueden convertir en una vocación. ¿Sí? Ahora bien, muchos, lo que decía, pueden trabajar y luego tratar de seguir desarrollando su talento, o muchos han hecho con su talento, han encontrado su vocación y trabajan en eso que les gusta. Imagínense ustedes, esas personas, mis hermanos, está casi garantizado su éxito, ¿sí? Porque trabajan en eso que les gusta, en eso que les apasiona, ¿sí? Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, en mi vida. Yo recuerdo, o sea, yo he trabajado la mayor parte de mi vida en construcción y recuerdo que desde pequeño, ¿verdad? Mis hermanos, en la parte de atrás de mi casa, mi papá tenía un poco de madera y yo la agarré un día y me puse a hacer una casita con skylights, ¿verdad? Con ventanas, con segundo nivel, high ceilings, decks.
No, no es cierto. Hice una casita que ni el perro se quería meter en ella. ¿Ah? Pero, o sea, sí, o sea, como de unos 8 o 10 años, imagínense ustedes tratando de hacer algo, ¿verdad? Entonces, una vez más, conforme pasó el tiempo, yo empiezo a trabajar en construcción. Me gusta, la verdad, la construcción. Nunca me he avergonzado de trabajar en construcción porque es algo que a mí me gusta. Pasé de ser ayudante a ser operario, de ser operario a ser manager, de ser manager a ser foreman, de foreman pasé a poner mi propia empresa. Y mis hermanos, conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que yo cuando era joven quería estudiar ingeniería. Pero creo que hubiera podido estudiar ingeniería, administración de empresas, porque creo que, una vez más, es una configuración de dones que tú tienes que te ayudan a poder entender, por ejemplo, en mi caso, ¿verdad? ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va tercero? O sea, yo puedo trabajar en muchas cosas y ver realmente cómo se forman, cómo son los procesos, cómo puede caminar, cómo se puede formar y cómo se termina un proyecto. En mi caso hacíamos casas, la verdad, de alta gama. Entonces, el terminado tiene que ser muy alto. Y mis hermanos, es un gozo terminarlo, ¿verdad? Entregar las llaves y que no haya ningún problema en el proyecto. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. Yo disfruto hacerlo. Llegó un tiempo que yo pensaba, yo me puedo quedar trabajando toda la noche aquí y me pagan por esto. Imagínense ustedes, qué bendición. Y por eso yo creo que he llegado a ganar pues, muy considerables cifras de dinero porque a mí me gusta. ¿Sí? Entonces yo creo que es importante el que podamos ver eso, ¿verdad? Uno, entender qué es el don que tú tienes. ¿Sí? No el don que a ti te gusta o que quisieras tener, sino el don que tú tienes y que lo puedas desarrollar. Amén, mis hermanos. Ahora, recordémonos de una cosa, y yo creo que es muy importante. Dios nos ha dado talentos, pero se recuerdan la parábola de los talentos. El Señor va a venir a pedirnos cuentas de los talentos. Entonces es importante que tú encuentres cuál es tu talento y lo empieces a desarrollar. Porque Dios va a venir y nos va a pedir cuentas de esos talentos. ¿Se recuerdan de la parábola? A uno le dio 3, a otro 2, a otro 1. Y a los que los multiplicaron, Dios les dijo, buenos siervos fieles. Pero al que lo escondió y no hizo nada con el talento, ¿verdad, mis hermanos? Si se dan cuenta, tenemos que tener cuidado de eso, porque tal vez yo tengo un talento, pero ahí lo escondo, ¿verdad? Tal vez no quiero hacer nada, tal vez no quiero pulirlo. Entonces, tenemos que tener la claridad de que Dios nos va a venir a pedir cuentas de ello. Y entonces ahí ya la cosa se pone más seria, ¿verdad? Porque no se trata de si queremos desarrollarlo, tenemos que desarrollarlo. Vamos a pasar al siguiente versículo. Y es Primera de Corintios 12. Son varios, pero dice así, miren. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces podemos darnos cuenta de que hablábamos de los dones funcionales, ¿sí? Acabamos de hablar de ellos, pero estos son dones espirituales. Y no voy a entrar mucho en eso, pero solo voy a decir que, en otras palabras, mis hermanos, esto los da el Espíritu Santo y solo funcionan con el Espíritu Santo, ¿sí? Por ejemplo, profecía, sanidad, ¿verdad? Solo funcionan a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, pero no nos vamos a enfocar en ello, solo para que sepamos. Entonces hablamos de uno, esto es el segundo, y luego dice así, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, hablamos de los primeros, ¿cómo se llaman? Dones funcionales. Los segundos son espirituales y que los primeros los da Dios, los segundos los da el Espíritu Santo. El tercero dice diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Estos los da Cristo Jesús, mis hermanos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, el Señor nos da ministerios, ¿sí?
Imagínense ustedes, Brandon nos hablaba la semana pasada de los 5 ministerios, ¿verdad? ¿Cuáles son los 5 ministerios? ¿Quién me los puede decir? Apóstol el primero, profeta, maestro, evangelista, pastor, ¿verdad? ¿Sí? Ahora lo interesante de esto, mis hermanos, es que así como los dones o los talentos en el ministerio es igual. Nosotros muchas veces la gente ve estos ministerios como un estatus, ¿verdad? Que me pongan a mí como profeta. Wow, yo soy el profeta Estuardo Ramírez, ¿verdad? Háganme cancha ahí, ¿verdad? Entonces, muchas veces se ven como un estatus social, mis hermanos. Pero realmente, si se dan cuenta, lo que nosotros ejercemos en la iglesia es una función. ¿Sí? Lo elevamos al nivel de ministerio cuando nosotros lo hacemos con excelencia. Cuando nosotros lo hacemos como dice la palabra del Señor, ¿verdad? De todo corazón. Por ejemplo, el apóstol, ¿verdad? Que podría ser el primero. No, si yo, digamos, wow, doy tremendas conferencias y todo, ya me dicen el apóstol, ya esa no es realmente la función del apóstol. La función del apóstol es sembrar iglesias, es tener la visión, ¿verdad? Es trabajar duro en el ministerio. Mis hermanos, estas personas dan su vida por el ministerio. Escuchaba de uno, había sembrado aproximadamente 60 iglesias, ya tenía como 89 años y estaba comprando un terreno. Y la gente, imagínense ustedes, de 89 años, si le va bien, tal vez lo paga, ¿no? Pero ¿para qué quiere un terreno ya de esa edad? Y él decía, no, porque por lo menos voy a dejar el terreno para que los que vienen puedan construir. ¿Sí se dan cuenta de la mentalidad, verdad? Por ejemplo, un maestro. Imagínense ustedes entonces les decía, ahí es donde se convierte en ministerio. ¿Sí? Por ejemplo, un maestro, mis hermanos, si alguien va a dar la palabra, ¿verdad? O es considerado maestro, pero no se prepara, ahí medio como puede al final, ¿verdad? No le interesa si reciben o no reciben. ¿Será realmente un ministerio? ¿O es una función que está cumpliendo y la está cumpliendo mal? Creo que tiene más ministerio, por ejemplo, una jovencita que esté dando clases y que se prepare y que prepare su material y que quiere que los niños aprendan y quiere enseñarles la palabra de Dios a los niños. ¿Sí? Ella tiene ministerio. Entonces, ¿se dan cuenta? Es que nosotros hagamos las cosas de corazón para el Señor. Es que nosotros pongamos a la gente primero. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Ministrenlo a los demás. O sea, no solo para ti, mi hermano, sino ministralo a los demás, enséñale a los demás. Que en tu corazón, mi hermano, sea este servir a los demás, no servirme de los demás. ¿Sí? Y eso es lo que sucede últimamente, ¿verdad? Cuando pensamos en que es un estatus, me voy a servir de los demás. O sea, yo soy, ¿verdad? El gran predicador o el gran, pues, que me sirvan, ¿verdad? Y no, mis hermanos, el corazón de Cristo Jesús, recuérdense, estos ministerios los da Cristo Jesús, tienen que tener el corazón de Cristo Jesús. ¿Cuál fue el corazón de Cristo Jesús, mis hermanos? Servir a la humanidad. Dio su vida, mis hermanos. Sí, si hablamos, pues, podemos seguir hablando de eso, pero la realidad es que solamente quiero que entendamos ese aspecto, ¿verdad? De que es que nosotros hagamos las cosas de corazón y que las hagamos para servir a nuestros hermanos, así como lo hizo Cristo Jesús. Entonces, si seguimos, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ahora, yo creo que ese ejemplo lo hemos escuchado muchas veces, ¿sí? El del cuerpo, ¿verdad? Que somos parte de un cuerpo, etcétera, etcétera. Pero yo pensaba, por ponerlo en otro plan, todos vivimos en una ciudad, ¿sí? Y entonces en nuestra ciudad tenemos carreteras, tenemos escuelas, tenemos, mis hermanos, hospitales, tenemos de todo en nuestras ciudades, ¿sí? Para que puedan funcionar. Entonces quiere decir que en nuestras ciudades hay ingenieros, hay arquitectos, hay abogados, hay
enfermeras, hay médicos, hay plomeros, hay gente que haga construcción, ¿sí? Hay todo tipo para que la ciudad pueda funcionar. Porque imagínense ustedes si no hubieran ingenieros en una ciudad, ¿qué pasaría? Todos estuviéramos viviendo en champitas, ¿verdad? Sí. Imagínense ustedes que no hubieran doctores. Habría muchos muertos, porque pues ¿quién los cura? ¿Sí? Entonces, creo que es importante, ¿verdad, mis hermanos, que notemos esto? Porque así es la iglesia. Así es la iglesia, ¿verdad, mis hermanos? Cuando Dios te llama, cuando tú recibes al Señor, Dios, si se dan cuenta en la Biblia, Dios no le dice a Pedro, Pedro, ven, sígueme, tengo una silla bien cómoda ahí en la iglesia, pero está un poquito fría, quiero que la calientes. Dios no le dice eso a Pedro, ¿verdad? ¿Qué le dice? Ven, te voy a hacer pescador de hombres. Y si nos vemos en todo el contexto de la Biblia, a todas las personas que Dios llama, los llama para servir, para que les sirvan. Entonces, mis hermanos, todos somos llamados a servir, ¿sí? Todos somos llamados a servir. Nosotros venimos de un contexto, mis hermanos, donde, un contexto católico, donde el que sirve es el sacerdote, el sacristán, ¿verdad? Que en la iglesia, donde nosotros vivíamos, el sacristán servía el domingo y entre semana lo mirábamos ahí tomando y entrándole de todo, ¿verdad? Y los monaguillos, y ellos son los que sirven, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, nosotros seguimos pensando que ese es el concepto, ¿verdad? Pero, mis hermanos, Dios no llamó a nadie a que se viniera a sentar. Él nos ha llamado para hacernos salvos, pero con un propósito, y el propósito es que le sirvamos, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos esto, lo que les decía, ¿verdad? Si nosotros consideramos estos aspectos, imagínate la iglesia sin tus dones, porque Dios te ha dado dones, Dios te ha dado ministerios. ¿Cómo funciona? Estaríamos como esa ciudad sin doctores, ¿verdad? Como esa ciudad sin ingenieros, ¿sí? Necesitamos, mis hermanos, la iglesia, Dios necesita que tú pongas a funcionar los dones y los ministerios que el Señor te ha dado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, porque si tú no los pones, algo está haciendo falta. Hay algo que se llama el automatismo espiritual, ¿verdad? Entonces, esos son los dones funcionando. Pensemos en un reloj. ¿Han visto esos relojes que están abiertos y se puede ver la maquinita ahí trabajando atrás del reloj o adentro del reloj, mejor dicho? Ese es el automatismo espiritual. Cuando todos los dones están funcionando, ese reloj, ¿verdad? Está clic, 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 clic y todo está funcionando, ¿sí? Entonces, mis hermanos, hay crecimiento, porque todo está funcionando en el lugar que tiene que funcionar. Pero imagínate que tú eres parte de esa máquina, pero tú no quieres hacer tu parte. ¿Qué sucede con el reloj? ¿Qué sucede con el reloj? No funciona, no funciona. Entonces, sí se dan cuenta la importancia, mis hermanos, que Dios no solamente nos ha salvado para que seamos salvos y estemos felices, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Sino para que nosotros le podamos servir, pero servirle de corazón, mis hermanos, ¿sí? Entonces les decía, otro aspecto importante, vamos a terminar de leer esa parte, dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vosotros pues sois parte del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, si nos damos cuenta, Dios ha puesto a las partes del cuerpo como Él quiso. O sea, Él te dio los dones que Él quiso darte. No son los dones que yo quiero, sino son los dones que Él me quiso dar. Por eso es que yo tengo que entender cuáles son mis dones, ¿verdad, mis hermanos? No qué dones me gustan, no qué es lo que me gusta en la iglesia. Por ejemplo, yo les decía de cantar, ¿verdad? Porque eso es
Creo que a muchos nos gustaría, ¿verdad? El poder cantar. Sí, pero, o sea, no está el don. O sea, ¿cómo, verdad? Me gustaría tocar, ¿verdad? Sí, pero yo no toco, pero ni de ninguna manera. Entonces, ¿cómo? Sí, pero tal vez Dios te ha dado un don para que seas maestro. O tal vez Dios te ha dado otro don para que seas ujier, mi hermano. ¿Sí? Si nos ponemos a pensar, los ujieres sí podrían ser, no sé, como el ministerio de evangelismo, ¿verdad? El alcanzar personas, el hablar con personas, una sonrisa cuando la persona viene, ¿verdad? Eh, el alcance hacia las personas. Entonces, hay 5 ministerios, mis hermanos, y ahí cada servicio que hay en la iglesia cae bajo uno de estos ministerios, ¿verdad? No hay un montón de ministerios, sino solo hay 5. Cada uno cae abajo de cualquiera de estos ministerios. Ahora, entonces yo creo que es importante que nosotros podamos entender eso, ¿verdad? Entonces, la función de nosotros como líderes es el poder identificar, reconocer y desarrollar los dones. Pero ¿cómo vamos a hacer eso nosotros de líderes? ¿Cómo se imaginan ustedes que nosotros podemos hacer eso? Cuando ustedes están sirviendo, mis hermanos. Y entonces podemos ver y pensar en qué don tiene, ¿verdad? O sí, nosotros podemos ver que no, tal vez este tiene el don más de maestro, o tal vez este tiene el don más de evangelista, sí. Pero para eso necesitamos servir, porque en tu casa nosotros no nos podemos dar cuenta de qué don tienes, sí. Nosotros estamos aquí para ayudarles, estamos aquí para que desarrolles tus dones. Recordémonos que vamos a dar cuenta de ello. Entonces nosotros queremos ayudarles, mis hermanos, pero necesitamos que tú te pongas a servir, que tú empieces a obedecer al Señor y te pongas a servir. Entonces, por el otro lado, si se dan cuenta, ¿por qué Dios no le dio todos los dones a una sola persona? Porque entonces seríamos superestrellas, ¿verdad? Y yo no necesito a nadie más. Yo lo puedo hacer todo. Pero Dios no hizo eso, mis hermanos, porque Dios quiere que todos trabajemos juntos y todos nos necesitamos, ¿sí? Podremos tener el don que tú quieras, pero necesitas a los demás. Sin los demás no se puede funcionar. Perdón, entonces, una vez más, necesitamos el poder servir, ¿verdad? Entonces, Dios da dones, Dios da los dones para la mutua edificación y el crecimiento individual y de la iglesia. Para la mutua edificación y para el crecimiento, tanto de la iglesia como individual. ¿Qué les parece? ¿Y sabes qué es lo que sucede? Cuando nosotros servimos, mi hermano, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Me han llamado la atención muchas veces por muchas faltas de mi carácter, porque necesito mejorar en áreas de mi carácter, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dicen, a ti te pueden dar un trabajo por los dones que tienen, por los dones que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Porque miran y dicen, wow, no hombre, qué extraordinario es esta persona para hacer esto. Pero te despiden por tu carácter, ¿sí? Cuando ya te ven trabajando, ¿verdad? No llega tarde, no le echa ganas al trabajo, no sale bien temprano, ¿verdad? No tiene responsabilidad, sí. Entonces, todo eso nos ayuda al poder servir, ¿verdad, mis hermanos? Porque aquí en la iglesia, si nosotros nos damos cuenta, es, podríamos pensarlo como podríamos pensar, ¿verdad, mis hermanos? Que, bueno, están los líderes y para eso estamos, ¿verdad, mis hermanos? Para ayudarles, ¿sí? ¿A quién le gusta que le den direcciones? A uno ahí atrás, dos. Ah, mami, qué buenísimo. Mi esposa, fíjense, mis hermanos, bendito sea Dios, aleluyita. No, no, mis hermanos, miren, entonces, muchas veces, honestamente, mis hermanos, a nosotros nos cuesta obedecer, nos cuesta que nos den direcciones. Y eso es lo que aprendemos aquí en la iglesia, ¿sí? Porque saben ustedes que todos los hijos de Dios deben de estar sujetos. Todos los hijos de Dios deben de estar sujetos. Ahora, recuérdense una cosa, el obedecer
pensamos muchas veces, ¿verdad, mis hermanos? Que es que me digan algo y yo decir, ok, sí está bien, ¿verdad? Pero el obedecer es hacer lo que te están diciendo, no simplemente escucharlo, ¿verdad? Y ser muy educado en decir, oh, muchas gracias, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer. Entonces, la obediencia, ¿verdad, mis hermanos? Sí, es muy importante y eso nos ayuda en toda área de nuestra vida. No solamente aquí en la iglesia, sino que si se dan cuenta, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que mejoremos nuestro carácter. Entonces, vamos a ver perdón, las tres maneras de descubrir nuestros dones. La primera es la revelación de Dios, que Dios te revele cuál es tu don. ¿Sí? La segunda es la confirmación de los líderes. ¿Sí? Que los líderes te digan, wow, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Ese es tu don. Y la tercera es utilizando pruebas que lo vamos a seguir viendo durante, como sigamos con este curso, ¿verdad, mis hermanos? Luego tenemos los dones, se desarrollan con el ejercicio continuo, la santidad personal y la capacitación especializada y periódica. Entonces, los dones son dados por Dios, ¿verdad, mis hermanos? Pero tenemos que ponerlos en práctica, tenemos que ponerlos a funcionar. Eh, tenemos que ponerlos a la disposición de nuestros hermanos y no ser egoístas, ¿verdad, mis hermanos? Solo para mí, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a ver las tres dimensiones del ejercicio de los dones. Las tres dimensiones del ejercicio de los dones son, la primera es sabiduría, ¿verdad? La segunda compromiso y la tercera poder. Entonces, sabiduría nos permite relacionar el conocimiento con las necesidades de la gente. El compromiso, el que nos podamos comprometer, dice, se compromete a cada creyente a obedecer y a pagar el precio de ser responsable, a servir en la congregación y poner al servicio del cuerpo de Cristo sus dones. ¿Sí se dan cuenta? De obedecer, mis hermanos, y de ser responsables. Sí. O sea, no es, ay, voy a servir, pero como dicen, ¿verdad? Pues aquí en la iglesia es gratis. Está sirviendo a Dios, mis hermanos. No hay que menospreciar los dones que Dios nos ha dado. O sea, está bien que, ¿verdad? En alguna vez se nos crucen las trancas por ahí, ¿verdad? Pero no que sea una costumbre. Estamos menospreciando los dones y el servicio que prestamos al Señor. Él nos ha escogido, nos ha dado un privilegio, pero tenemos nosotros que ser responsables. Entonces, tenemos que pensar en la iglesia como un centro de capacitación y entrenamiento. ¿Qué les parece? Un centro de capacitación y entrenamiento. Oye, una historia y me gustó mucho. Fíjense que un reportero iba a entrevistar a un coronel de los Marines y el coronel llegó tarde y eso fue súper extraordinario porque ellos nunca llegan tarde. Entonces cuando llega el reportero le pregunta, ¿y qué te pasó? Y él le dice, disculpa, perdóname, ¿verdad? Porque a veces llegamos tarde y ni siquiera eso, ¿no? Perdóname, llegué tarde porque hubo un incidente, le dijo, de que es tan grave que posiblemente vamos a tener que sacar a un marín de su servicio. Wow, pues ¿qué hizo, verdad? Y entonces le dice, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Se quedó dormido en la guardia. Wow, eso se me hace demasiado para que lo saquen, ¿no? No, le dijo, pero no ese es el problema. El problema es que cuando lo confrontamos, le dijo, él dijo que no, que él estaba despierto. Y lo volvimos a confrontar la segunda vez, dijo, y él dijo, no, yo estaba despierto. Cuando le enseñamos el video, dijo, tienen toda la razón, yo tomo responsabilidad de mi falta. Pues entonces tomó responsabilidad. No, le dijo, ya cuando lo agarraron, ya no es tomar responsabilidad. Tú tomas responsabilidad cuando te dan el servicio. Ahora eres responsable. Entonces, el problema, le dijo, es de que si este soldado sigue avanzando,
llega a una posición de liderazgo y ahora tiene que ir a la batalla y lleva hombres con él, no van a confiar en él porque no tiene carácter. Y entonces eso puede causar que maten muchos de nuestros hombres. Por eso lo tenemos que sacar. Y dije, wow, carácter, mis hermanos. Y eso es lo que da el servicio. El que nosotros vengamos a la iglesia y pongamos nuestro servicio, mis hermanos, va a crear un carácter en tu vida. ¿Sí? Entonces, una vez más, ¿verdad, mis hermanos? Es muy importante. Entonces, y poder, decíamos el otro, es ministrar el poder de Dios a través de los dones para que el ministerio sea fructífero. Entonces, en otras palabras, mis hermanos, que trabajemos en la obra de Dios para que se recuerdan que Él da los dones de acuerdo a ¿qué? A su plan. Él tiene un plan. Nosotros estamos más preocupados en mi plan, ¿verdad? En lo que yo estoy pensando, en lo que yo tengo planificado, en lo que yo quiero. ¿Qué tal el plan de Dios? Que te salvó, que te ha bendecido, que te da sol, que te da luna, que te da comida, que te da dónde vivir, que te da trabajo, que te da negocios. ¿Qué tal el plan de Dios? ¿Qué tal el reino de Dios? ¿Qué? ¿Lo menospreciamos? Entonces tenemos que tomar conciencia de ello, ¿verdad, mis hermanos? Ya vamos terminando, mis hermanos, pero en serio, porque dicen mis hijos que yo digo como 10 veces que ya vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, fíjense pues, la Biblia nos indica que nuestra capacidad viene de Dios y Dios quiere usarla. Nuestros dones serán de mayor bendición cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo y para ello debemos de cultivar una vida de oración, lectura y práctica de su palabra. Entonces, no es simplemente con que yo venga a servir, ¿verdad, mis hermanos? Yo tengo que conectarme con Dios para que mi ministerio sea fructífero, ¿sí? Entonces, vamos a ver, para terminar, la última cita, y es Daniel 1, 19, 20. Nosotros decimos, bueno, ¿qué saco yo de servir a Dios, verdad? Sí, porque muchas veces lo que yo decía, estamos más interesados en nuestras cosas personales, en lo que a mí me interesa, ¿verdad? Hasta muchos que servimos estamos más interesados en eso que en la iglesia del Señor. Así que, miren, dice Daniel 1, 19 y 20. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, cuando nosotros le servimos, mis hermanos, cuando nosotros leemos su palabra, cuando nosotros somos fieles a Dios, miren lo que sucede. Dice el 19. Todos conocemos esta historia antes de leerla, ¿verdad? Es la historia de Daniel. Todos la conocemos, ¿sí? Todos sabemos que fueron jóvenes que se guardaron, que fueron fieles a Dios, que no se doblegaron ante las presiones, que se mantuvieron firmes en oración, en haciendo todo lo que ellos tenían que hacer, mis hermanos, todo lo que el Señor pide, ¿sí? El Señor, ¿se recuerdan que les decía? Él nos salvó y nos pide que le sirvamos, ¿sí? No simplemente que seamos salvos y ya estuvo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, miren lo que sucede cuando nosotros hacemos eso y ponemos nuestro servicio de corazón para el Señor. Dice el 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿No te gustaría a ti que en tu trabajo te encontraran 10 veces más sabio que todos los demás? ¿No te gustaría a ti que en tu negocio tú fueras 10 veces más sabio que todos los otros negocios? ¿No te gustaría eso, mi hermano? ¿Sí? Pues es, mis hermanos, obedeciendo al Señor, es sirviéndole, es haciendo su voluntad, mis hermanos. Quiero terminar con esto. Pongámonos de pie. Es importante, mis hermanos, que nosotros consideremos y entendamos que si Dios nos ha dado un don, ¿se recuerdan? Los dones, los talentos son funcionales para que tú puedas funcionar aquí en la tierra, ¿sí? Fíjense qué lindo y qué maravilloso es Dios, ¿sí? Ahora, los espirituales los da el Espíritu Santo, ¿verdad, mis hermanos?
Pero los ministeriales los da Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que le sirvamos, para que su iglesia sea edificada. ¿Sí? Solamente recordémonos de esto. Así como Dios va a pedir cuentas de los dones funcionales, también nos va a pedir cuentas de los dones ministeriales. No importa si yo digo yo no lo tengo, porque si Dios te lo dio, tú lo tienes. No lo has trabajado, es diferente, pero tienes que trabajarlo. ¿Y cómo lo trabajamos? Poniéndolo al servicio de Dios. Empezar a pulirlo, ¿verdad, mis hermanos? Empezar a que se desarrolle, a que ese talento crezca. Recordémonos, cuando nosotros usamos los talentos, mis hermanos, crecen. ¿Se recuerdan de la parábola? Se multiplican. Cuando los escondemos, mis hermanos, se van para abajo. Sí. Se van acabando las fuerzas, se van disminuyendo. Entonces, mi hermano, quiero que cierres tus ojos. Vamos a terminar con esto. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre Celestial, por lo bueno, mi Dios, maravilloso, Padre bendito. No solamente te ha parecido poco, Señor, bendecirnos con todo bien, Señor, con toda bendición, Padre Celestial, con trabajo, Señor, con negocios, Señor, con casas, con apartamentos, con un lugar donde vivir, Señor, con comida, Señor, solamente con el hecho de estar en este país, Padre Celestial, que es un país bendecido por tu mano, Padre. No te ha sido poco eso, Señor, sino que también nos has dado dones, Señor. También nos has dotado a todos de dones, Padre Celestial. Señor, yo te pido que el que no sepa cuáles son sus dones, Señor, que tú se los muestres, Padre Celestial. Yo te pido, mi Dios, que el que sepa ya cuáles son sus dones, Señor, que los podamos humillarnos delante de ti, Señor, y ponerlos a tu servicio, Padre Celestial. Esos dones ministeriales, Señor, que tú les has dado a cada uno, Señor, para la edificación de tu iglesia, Señor, que tomemos responsabilidad, Señor, y lo traigamos a tus pies, Padre bendito. Y podamos desarrollarlo, Señor, para que se cumpla tu ministerio, Padre Celestial, para que se cumpla tu plan perfecto, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Te pido perdón, Señor, si hemos sido infieles, Señor, en la forma, Señor, de cómo utilizamos o cómo servimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder servirte de todo corazón, Señor, y con excelencia, Padre Celestial. No lo que nos sobra, Señor. No lo que nos queda tiempo, Padre Celestial, sino que sabemos que lo que hace que sea un ministerio es la excelencia con la que servimos, Señor. Con la humildad, Señor, con la que servimos, Padre Celestial. Así que, Señor, te pedimos en este día, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, es para edificar, para animar, para redarguir, Padre. Y, Señor, te pedimos que el día de hoy, Señor, tu palabra cumpla el efecto para el cual la hablaste, Señor. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Te bendecimos. Gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Con esto terminamos nuestra reunión. Que tengan una semana extraordinaria, mis hermanos. Y recuérdate de pulir esos dones que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.